Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílico. Voy a comenzar a trabajar en la zona del cielo y lo voy a hacer mezclando azul talo con blanco. Voy a estar aplicando este tono y es posible que pudiera modificar un poco el color agregando algo de rojo o amarillo. En estos momentos o en esta ocasión yo no dibujé la línea horizonte, esto no es problema. Tengo visualizado más o menos hasta dónde voy a llevar la zona del cielo. Si para sentir más seguridad necesitas dibujar una línea horizonte, puedes hacerlo utilizando el medio de tu preferencia. Si sientes que el pincel no corre adecuadamente y estás utilizando papel, puedes agregar un poquito de agua al mismo para que deslice con suavidad. Si estás utilizando un lienzo o pintando sobre un lienzo, puedes utilizar agua con mucha precaución, pero sería mejor utilizar un medio para acrílico. Voy ahora a dar una base en la parte baja y estoy utilizando azul con rojo y algo de blanco. Aquí agregué un poquito más de rojo que el que utilicé en el cielo para notar una diferencia entre las tonalidades, pero esto es opcional. Puedes pintar todo el papel o el lienzo en un solo color y luego ir dividiendo con los detalles las diferentes partes del trabajo. Una vez terminado con esa base, voy a comenzar a trabajar nuevamente en el cielo y estoy utilizando azul talo blanco y agregué un poco de rojo para pintar en la parte superior. O sea, quiero oscurecer un poquito más la zona superior en el cielo. Luego, sin lavar el pincel, toqué el blanco y comienzo a pintar o sugerir las nubes simplemente con golpes. Estoy utilizando un poco el pincel de ladito, pero esto es opcional, cada cual lo va a utilizar en la manera que más le guste, que más comodidad le dé a la hora de trabajar. Voy a estar dando golpeteos y de esta manera voy a ensuciar o manchar un poco ese blanco que estoy agregando. Si no quieres utilizar un blanco manchado y lo quieres puro, pues simplemente lava el pincel antes de tocar el blanco y trabajar con el mismo. Luego agregué un poco del tono que ya tenía el cielo, de que era el azul con blanco, para integrar un poco la parte baja de la nube al cielo, o sea, difuminarlo un poco. Repito el proceso de ser necesario. Voy a trabajar con dos nubes, pero la verdad puedes hacer la cantidad de tu preferencia. La voy a trabajar exactamente de la misma manera, simplemente golpes. Estos son manchas, las nubes son sugeridas. La forma que le vas a dar, la que prefieras. Las nubes no tienen una forma única, así que tú vas a decidir cómo las vas a hacer. Donde quieras levantar un poco más o dar algo de volumen a las nubes, puedes retocar esa zona con un poquito más de blanco y no las vas a difuminar tanto. Ahora estoy mezclando azul, rojo, un poco de negro, no demasiado, y algo de blanco. Estoy buscando un tono de violeta un tanto agrisado, no demasiado, para dar la base de la montaña que va a ver en el fondo. Voy a aplicar el color. No es necesario cubrir a perfección tampoco sobre esta mancha que en estos momentos sugiere unas montañas. Pues vamos a trabajar luego un poquito de detalles para dar algo de textura a la misma. Aquí estoy con residuos que utilicé en la montaña, o sea, no lavé el pincel, mezclé azul y blanco y entonces voy aplicando. Agrisé un poquito más esa base, esto es opcional. Luego mezclé nuevamente azul y blanco. Tenía residuos de la base de la montaña y es por eso que obtuve un tono bastante agrisado. Y lo apliqué en la parte baja. Lo voy a integrar. Si no los quieres agrisados, pues puedes utilizar, lavar el pincel primero y luego utilizar la mezcla de azul y blanco. Entonces vas a obtener un tono muy parecido al que pusiste en el cielo y vas a integrar un poco. Lo que quiero que esté más integrado es la falda o base de la montaña, porque quiero disolverla un poco, desaparecerla un poco para dar una sensación de neblina en esa zona. Estoy ahora utilizando un pincel de abanico, mezclé
blanco con un poco de rojo, o sea que estoy obteniendo un rosa, y voy a comenzar a trabajar con este color la zona de luz en la montaña. Voy a dar la textura y la forma que deseemos tenga esa montaña. Voy a repetir en esa zona de ser necesario o continuar a otra. La forma que le vas a dar la montaña, el que gustes. Si no quieres trabajar la luz en este lado, puedes ponerla en el otro lado, pero ya sabes que entonces en los demás elementos que vaya agregando tiene que estar pendiente de eso para ponerlos también la luz al mismo lugar que en la montaña, del mismo lado. Voy a trabajar, tómese su tiempo, poco a poco. Esta parte la puedes hacer con espátula si desea. Si no tiene pincel de abanico, puede trabajar con un pincel plano. No es obligatorio utilizar la misma clase de pinceles que estoy utilizando. Para el área de la sombra, mezclé azul talo nuevamente con blanco y voy entonces aplicando este tono. Sigo utilizando el pincel de abanico, ya sabes que es opcional. Puedes utilizar espátula también o cualquier otro pincel. Dependiendo de la forma o que deseemos tenga esas texturas, es a la dirección que se va a ir deslizando el pincel. Voy agregando o continúo agregando el color. Ahora voy a difuminar un poco en la base de la montaña, los colores que se pusieron en esa zona. Yo estoy trabajando con papel. El papel tiende a ser más absorbente, es por eso que utilizo un pincel limpio, pero quité el exceso de agua y con mucho cuidado voy a ir difuminando. Es posible que si trabajas sobre un lienzo pues puedas trabajarlo diferente, porque en el lienzo pues la pintura no se va a secar o no se va a absorber tan rápido. Continúo trabajando de la misma manera, voy a dar movimientos de abajo hacia arriba donde sea necesario, con mucho cuidado de no excederte hacia la altitud a la que muevas el pincel, porque entonces vas a estar difuminando en otras zonas. Si te pasas, simplemente repasas la zona con pintura nuevamente y continúa trabajando en el difuminado. Aquí yo voy a agregar un poco de color, donde sea necesario el rosado pues lo agrego, donde sea necesario la mezcla de blanco y azul pues igualmente voy agregando poca cantidad para que se vaya integrando. Ahora sobre el rosa voy a estar agregando algunas zonas más para extenderla, porque como que me excedí, quise extenderla, pero si tú llegaste al resultado que buscabas no tienes que hacerlo. Aquí de manera opcional yo estoy agregando de la mezcla que se utilizó en un principio, que te recuerdo fue azul, rojo, negro y algo de blanco, para dar algunos detalles como rocas muy oscuras que sobresalen en esa zona. Como ya dije, esto es opcional. Este fue el color que se utilizó en la base de la montaña en un principio. Aquí estoy agregando un poco de blanco puro, también de manera opcional, solamente en algunas zonas que quiero levantar o resaltar. Poca cantidad, sin hacer demasiada presión. Unas manchitas simplemente. Muy facilito. Nuevamente mezclo azul con un poco de rojo, algo de blanco, y voy a trabajar una zona como de una vegetación bastante lejana que hay en esta zona. Yo lo llevé un poquito hacia el violeta, pero si lo quieres un poquito más oscuro puedes agregar algo más de negro si deseas. La parte más baja la aclaré agregando blanco, y al dar el golpeteo pues se va a difuminar un poco esa zona. Voy a extenderla un poco más. La trabajo de la misma manera con golpecito, solamente sugiriendo.
Aquí voy a oscurecer o oscurecí un poco más, me pareció que no se estaba notando demasiado y lo que hice fue que a la misma mezcla agregué un mínimo de negro y agregué encima. Ahora estoy mezclando rojo, azul. Tengo residuos un poco de la base que se utilizó para la zona de la montaña. Agregué algo de blanco, pero no demasiado, solamente para dar un poco de opacidad y aclararlo un poquitito nada más. Y trabajo otra zona de vegetación un poquito más cercana. La voy a trabajar de la misma manera, dando golpes. Yo estoy utilizando un pincel de celda, lengua de gato, pero la verdad es que puedes utilizar el de tu preferencia, ya sea uno plano, uno redondo. Incluso puedes utilizar el abanico en esta zona. A esa misma mezcla agregué algo de amarillo, también un poco de azul. Se puede agregar algo de rojo si se desea, un poco de negro, no demasiado, y continúo trabajando haciendo una zona de vegetación que va hacia el verde, un tanto agrisado en la parte baja de la vegetación anterior. Ajusté un poquito la mezcla agregando algo más de amarillo y rojo. Voy agregando, los colores están húmedos, no me molesta que se mezclen un poco entre sí. Si no quieres que se te mezclen, puedes esperar un secado y luego continuar trabajando. Aquí estoy agregando algo más de amarillo, golpecito, golpecito, lo integro un poco, no demasiado. Voy a hacer un poquito de altura, dar un poquito de altura en la orilla. Aquí puedes utilizar el verde, oscurecerlo un poco más agregando azul o negro, o puedes utilizar del color que se vaya a agregar en el agua, pues entonces oscurecerlo un poquito más y agregarlo. Para el agua, pues mira, voy a repasar agregando azul más rojo, algo de blanco. Aquí, aunque ya había hecho una orilla, quise achicar un poco esa zona, así que simplemente pasé el azul del agua en esa zona, eliminé un poco del ancho o grosor de esa zona y ya luego pues entonces simplemente repaso la orilla de ser necesario. Continúo trabajando, sigo con la misma mezcla azul, rojo y blanco, agregué algo más de rojo a la misma mezcla, lo apliqué y ahora agregué un poquito más de blanco y continué trabajando. Lo que busco es integrar un poco estas tonalidades. Con un poco de amarillo voy a trabajar nuevamente la zona de vegetación en la parte de atrás. Utilicé también, lo que hice fue a la mezcla que hice para el agua, agregué un poco de amarillo y utilicé. Si no deseas utilizar esa misma mezcla, pues simplemente azul y amarillo, o si tienes algún tono de verde en tu paleta y los quieres utilizar, puedes hacerlo. Continúo trabajando nuevamente o retomo nuevamente la zona del agua, agregando ese tono de violeta. Lo puse en la parte baja y lo voy a tratar de integrar un poco con el azul oscuro que hay en la parte superior. Un poco más de rojo, algo de blanco y repito el proceso de ser necesario. Voy a utilizar azul con rojo y amarillo para marcar la zona donde más adelante voy a estar dibujando una pequeña caída de agua o una pequeña cascada, como usted les quiera decir, para tener o reservar esa zona. Ahora mezclé rojo y negro y voy a estar dando la base en esta zona que va a haber piedras y vegetación. Si quiere agregar negro puro, puede hacerlo, o cualquier otro tono oscuro que usted desee tenga las rocas en esa zona.
Estoy repitiendo el proceso en el otro lado porque aquí también va a haber unas piedras. Estas piedras nos van a ayudar a que se vea el agua en la zona contenida por las mismas y se vea por dónde va a estar bajando. No podemos hacer una cascada sin tener alguna forma de contención en la misma, porque entonces el agua se desparrama para todos lados, ¿no? No va a bajar por un único sitio, a menos que sea una cascada ancha que cubra todo el frente del trabajo. Por aquí estoy utilizando un tono claro que puede ser blanco más rojo, que sería el rosa, o un tono de blanco más violeta, pero es simplemente para manchar el color blanco. No queremos un blanco puro todavía. La parte superior luego voy a estar agregando un poco de blanco puro para que se vea que en esa zona está recibiendo el agua algo más de luz. Si no tiene un pincel de abanico para trabajar el agua, puede utilizar un pincel plano si desea. Con muy poquito blanco voy a trabajar un poco la luz en la zona del agua. Agrego y extiendo. Voy a difuminar bastante. No quiero que se vea muy marcada esta luz o esta zona clara en el agua. Lo que hago es ir limpiando el pincel con un paño. No lo estoy lavando porque si lo llevo húmedo, como la pintura no está completamente seca, pudiera levantarla. Simplemente voy quitando el exceso de pintura del pincel con un trapito. Repito el proceso en aquellas zonas estime necesario. Aquí extiendo un poco el blanco o los residuos de blanco que tiene el pincel sin hacer demasiada presión, simplemente casi sin pintura lo paso en esa zona para aclarar muy poquito. Aquí estoy preparando un tono de verde un tanto agrisado, tiene azul, amarillo y negro. Voy a dar la base de una zona de vegetación en este lado. Donde se quiera oscurecer un poquito más, puede agregar algo de negro o azul, depende, ¿verdad?, del gusto de cada cual. Son unas manchas para sugerir la vegetación. Esto no es difícil. Voy a utilizar un pincel de abanico, ajusto un poco la mezcla, agregué algo de azul y negro y voy entonces a sugerir o pintar unos pinos. Usted va a hacer la cantidad de pinos o de árboles que desee. Yo me voy a decidir por 2 pinos y otro tipo de vegetación, uno más alto que el otro. De la misma manera son golpes en forma de zigzag. No tiene un pincel de abanico, puede utilizar un lengua de gato o un plano si desea. Por aquí ajusto un poco la mezcla, llevo el color un poco con amarillo, se puede agregar algo de rojo si se desea. Si los quiero oscurecer un poquito más, pues agregue algo más de azul o negro. Y con golpes sugiero la vegetación. Para agregar un poquito más de sombra, oscurecí algo con negro y simplemente agregué en aquellas zonas que quería ese poquito de oscuridad extra. Ajusto nuevamente la mezcla agregando algo de amarillo, también agregué un poquito de rojo. Si se quiere agregar blanco puede hacerlo y voy con golpeteo dando un poco de volumen a esta zona de vegetación. Para levantar aún más algunas hojas o zonas, lo que voy a hacer es agregar un poquito más de amarillo y blanco a la mezcla más adelante y lo voy a estar utilizando en aquellas zonas que, como dije, quiero levantar un poco más.
Mezclo azul y amarillo, voy obteniendo un tono de verde para trabajar entonces los pinos. Este sería el verde de los pinos, y el color que había puesto ya era este sería el tono medio, perdón, y el color que ya había puesto pues sería la sombra. Voy a estar agregando el tono medio sin cubrir completamente el tono de sombra para entonces poder lograr el volumen. En la zona que recibe algo más de luz pues voy a estar agregando tonos más brillantes, en este caso es un verde amarillo, y lo voy a hacer solamente en aquellas zonas que está recibiendo algo más de luz, golpeteando. Me ayudo con el pincel de abanico para esto. Si se quiere resaltar un poco más alguna zona, pues podemos agregar aún más amarillo a la mezcla, algo más de blanco, y vamos a aplicar. Nuevamente ajusto esa mezcla, agrego algo de amarillo, rojo y blanco para trabajar entonces lo que falta de vegetación. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Este es el tono medio, y ya luego donde quiero resaltar aún más pues agrego un tono un poquito más claro o brillante para levantar o dar algo más de volumen en la zona que recibe mayor cantidad de luz. Voy a estar mezclando azul, negro, un poquito de rojo, blanco. Voy a estar haciendo un tono que va entre violeta, azul, pero agrisado, para ir entonces dando el volumen o levantando la zona de las piedras. Le va a dar la forma que desee. De esta mancha va a sacar la cantidad de piedras que desee y la forma que más le guste. Puede también llevarlas un poco hacia el marrón si no desea tenerlas en estas tonalidades. Cada cual trabaja a su gusto y conveniencia. Para aclarar un poco más algunas zonas, pues vamos entonces a aclarar la mezcla algo más, agregando un poquito de blanco, y la aplicamos. Hacemos rocas también más pequeñas. Agregué un poquito más de blanco, aclaré y voy a estar aplicando en algunas zonas. Si se le pasa la mano y quiere rescatar algunas zonas de sombra, utilice del mismo tono que utilizó en la base. Les recuerdo que fue negro más rojo. Estoy haciendo una nueva mezcla que es blanco con azul. No había lavado el pincel, sí quitado el exceso, así que voy a obtener un tono que va un poquito más hacia el azul, pero no demasiado, para agregar más rocas. También repaso aquellas zonas de oscuridad o sombra con el tono de la base. Voy a hacer la mezcla nuevamente para el otro lado, pero en esta ocasión voy a agregar a ese violeta un poquito más de azul. Voy a llevar el tono más hacia el azul porque en esta zona no se está recibiendo tanta luz. Esto es opcional, yo decidí hacerlo así. Si usted quiere utilizar el mismo tono que utilizó con las otras rocas, puede hacerlo. Para resaltar algunas zonas o levantar, voy a aclarar un poco más agregando blanco. Repaso la parte oscura con el color de la sombra de ser necesario. Te recuerdo que esa base tenía negro y rojo. Mezclo azul, blanco, un poquito de rojo mínimo.
y voy con ese tono a pintar el agua, toda vez que en esta zona solamente había un color base. Con un poquito de blanco voy a comenzar a trabajar lo que sería el movimiento del agua. No lavé el pincel para esto y tampoco espere secado en la zona del agua. Simplemente agregué con el húmedo, pues voy a estar deslizando el pincel y se va a mezclar un poco, es lo que yo estoy buscando. Si tú no quieres que se mezcle, simplemente espera el secado de esa zona. Un poquito más de blanco sin lavar el pincel. Y voy entonces a hacer esa espuma que se hace cuando cae el agua de una cascada. Ese color se va a convertir en la sombra y ya luego voy a utilizar tonos más claros, que puede ser blanco puro, para entonces dar la parte de la luz y así adquirir volumen en esa espuma. Repaso la zona de la cascada de ser necesario, no lavé el pincel, toqué el blanco, el pincel tenía unos tonos que iban hacia el azul, se manchó el blanco, no me preocupa y lo voy aplicando. Solamente la parte superior no quiero que se vea con tonos que van hacia el azul, porque el azul es la sombra. Entonces lo que voy a hacer es de pasar, ¿verdad? Si se me pasa la mano, rescatar esa zona agregando algo más de blanco. Por aquí voy a trabajar con un tono de verde. Lo que hice es mezclar azul, amarillo, un poquito de rojo y voy a comenzar a añadir vegetación sobre la roca. Esto si se desea. Luego de esto vamos a repasar lo que sea necesario. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.